Para muchos estudiantes de medicina, médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, interpretar el estado ácido base es un caos. En el primero de 4 capítulos, vamos a tratar de desglosar los pensamientos de Peter Arthur Robert Stuart, que es un resumen de su libro titulado Cómo entender la fisiología ácido-base. Haciendo este abordaje te darás cuenta que es muy fácil y divertido interpretar el estado ácido-base de cualquiera de nuestros pacientes. Peter Stuart fue un canadiense que nació en Winnipeg en el año 1921. Inclusive fue oficial de radar de la Marina canadiense en la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente pudo entrar a la Universidad de Minnesota, donde desarrolló sus conocimientos en fisiología, matemática y biología molecular. En el año 1981, el Xavier publicó su libro Cómo entender la fisiología ácido-base, que es un legado que nos queda a todo el gremio médico. Es un legado fascinante porque es una interpretación un tanto diferente a la teoría tradicional de Henderson y Hasselbalch, aunque ambas concuerdan en lo mismo. La forma de interpretarlo con Peter Stuart considero yo que es una forma de abordaje muy sencillo y muy práctico. Finalmente, Peter Stuart desafortunadamente muere en el año de 1993, dejando todo este legado de conocimiento. Muy interesado en conocer los fluidos corporales y fascinado por interpretar el estado ácido-base de cada compartimento corporal, Peter Stuart logró demostrar que el principal elemento determinante del estado ácido-base de cada compartimento era el agua. Sabemos que el agua es uno de los principales elementos corporales. Cuando nacemos, casi el 80% de nuestro peso es agua. En la forma adulta, casi 50-60% de nuestro peso es agua. Conclusión, el mayor componente de nuestro peso corporal está determinado por el agua. Y de esta forma empieza nuestro desglose del estado ácido-base a través de la teoría de Peter Stuart. Ahora, él logró determinar que nuestro organismo, el principal componente corporal que es el agua, se mantiene en la forma natural o en la forma disociada. Esa forma disociada, como podemos ver, se va a componer de los elementos de hidrógeno y de los iones hidroxilo. A mayor o menor concentración de hidrogeniones, pues obviamente vamos a tener un aumento o una disminución del pH. De esta forma, el principal determinante del estado ácido-base es qué tanto se disocia o no se disocia el agua. Hagamos un paréntesis para interpretar cómo la mayor o menor disociación del agua, la generación de hidrógeno, impacta sobre el estado ácido-base. Todos sabemos que el estado ácido-base de nuestro organismo, de nuestros pacientes, lo medimos a través de la cuantificación del pH. Y el pH se define como el logaritmo de la concentración inversa de hidrogeniones. Este número todo enredado es fácil de interpretar de la siguiente forma. En la medida que yo tengo una concentración muy grande de hidrogeniones, este número aquí, muy grande, el pH se va a mantener muy bajito porque es el logaritmo de la concentración inversa de hidrogeniones, es decir, actúan como inversamente proporcional, para decirlo de esa forma. En otro sentido, cuando la concentración de hidrogeniones se hace muy pequeñita, obviamente, como es inversamente proporcional, el pH tiende a subirse. De esa forma, se interpreta el estado ácido-base a través de la disociación del agua y la generación de mayor o menor concentración de hidrogeniones. Ahora, el gran aporte de Peter Stuart fue identificar que había algunas variables que él llamó variables independientes, que eran las que favorecían que el agua se disociara o se mantuviera en su estado natural, y encontró que las variables que finalmente determinaban que el agua se disociara era la diferencia de iones fuerte, que aquí lo vamos a llamar DIF, el CO2 producido
en el organismo y los ácidos débiles no volátiles que él le llamó como ATOT. Ahora vamos a ver qué impacto tiene eso en la generación de hidrogeniones. Ya sabemos que la generación de hidrogeniones es qué tanto estas variables influyen en que el agua se disocie o no. Si el agua está disociada, habrá mayor concentración de hidrogeniones, y si el agua no se favorece la disociación, pues se entiende que la concentración de hidrogeniones es mucho más baja. Miremos. Ahora miremos cómo influyen esas variables independientes en la mayor o menor disociación del agua y por lo tanto mayor o menor generación de hidrogeniones. Miremos aquí cómo sería el comportamiento de la diferencia de iones fuertes con respecto a la generación de hidrogeniones. El comportamiento sería de esta forma. Miren aquí, sigue esta distribución. En la medida en que yo hago esa diferencia de iones fuertes más amplia, más grande, voy a generar menor concentración de hidrogeniones. Por tanto, disminuyo la concentración de hidrogeniones, y si yo disminuyo la concentración de hidrogeniones, por definición se me va a subir el pH. O lo interpretamos a la inversa. En la medida en que yo hago esa diferencia de iones fuerte más chiquitica hacia acá, voy a generar mayor concentración de hidrogeniones, y por lo tanto al generar mayor concentración de hidrogeniones voy a tener un pH más bajo, es decir, voy a entrar en una disminución del pH. En cuanto al CO2, que es la otra variable independiente, de qué forma digamos que interviene ella en la generación de mayor o menor concentración de hidrogeniones, y es de esta forma. En la medida en que yo aumento el CO2, sería más o menos esta la gráfica, en la medida en que yo aumento la concentración de CO2, la concentración de hidrogeniones se me va a subir. Por lo tanto, si yo aumento el CO2 en mi organismo, aumento la concentración de hidrogeniones, el pH se me va a disminuir. Ahora miremos cómo se comportan los ácidos débiles no volátiles. Y se comporta algo muy parecido a la gráfica anterior. Estos ácidos débiles no volátiles, en la medida en que yo los aumento, los hago mayor, voy a aumentar la concentración de hidrogeniones, y si yo aumento la concentración de hidrogeniones, por la fórmula que explicamos anteriormente, pues el pH se me va a bajar. Estas son las variables independientes que explican mayor o menor disociación del agua y la generación de mayor o menor pH, es decir, son las variables que van a determinar nuestro estado ácido-base. Les invito para el capítulo 2 para seguir entendiendo la interpretación del estado ácido-base a través de Peter Stewart.